y vamos a saludar a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, con quien conducimos cada mañana este espacio, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Hola Patricio, muy bien, buenos días, con entusiasmo de empezar esta semana que comienza hoy. Me alegra porque lo vamos a necesitar, ¿no? Vamos a necesitar harto entusiasmo esta semana. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados también. En primer lugar, saludar al sociólogo, autor de muchos libros, profesor de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal, Patricio? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y conductor de la República de las Letras de Radio Universidad de Chile, también. Eh, También Pasando cómplice, autopublicidad. no, también no, 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 cómplice. estoy haciéndole publicidad a Alberto Mayol, no a mí, ¿no? Por favor. Eh, bueno, y queremos saludar también y agradecerle por sumarse a este panel a Claudia Díez. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Gracias por participar también de este panel. Hola, buenos días Patricio, buenos días Montserrat y hola Alberto, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bueno, partamos con los temas, Montserrat. Sí, bueno, sumarme a los saludos de Patricio y el agradecimiento también a Claudia que se integra a nuestro panel a partir de hoy. Yo quería partir con un tema polémico. En realidad fue un tema que estuvo presente en los debates, en las mesas de conversación durante el fin de semana y que tiene que ver con este misil que lanzó el diputado Renato Garín contra sus ex socios de Revolución Democrática respecto de las dietas parlamentarias y la donación que hace este partido al mismo partido, ¿no? Él decía, en realidad el propósito de esta donación tiene que ver con financiar sus campañas. Yo quería preguntarles primero respecto de la dimensión ética, que es lo que se ha cuestionado de distintos sectores a lo que denunció el diputado Garín. Bueno, hay que decir que desde Revolución Democrática dijeron que esto no era una noticia, que ellos ya lo han transparentado anteriormente y le bajaron también un poco el perfil. Entonces yo les quería preguntar por la dimensión ética porque a mí me da la impresión que no es muy distinto lo que se dijo la semana pasada respecto de lo que hacen otros partidos, como por ejemplo el Partido Comunista, que sabemos también que los parlamentarios donan una parte importante de su dieta para financiar el partido y financiar distintas actividades, sus medios de comunicación, en fin. Y por otra parte, también quería preguntarle quizás desde un punto de vista más general respecto del rol del Frente Amplio, que se ha visto un poco cuestionado desde el estallido social, que ha sufrido un proceso de metamorfosis con la salida de varios de sus colectividades. ¿Cómo queda, en qué pie queda el Frente Amplio en este momento, no solamente a partir de esto, sino que en un plano más general? Bueno, sí, la verdad es que la problemática que se suscitó a partir de las palabras del diputado Garín, claro, efectivamente hay que decir que el hecho de que se entregaba parte de la remuneración nunca había quedado muy clara cómo, qué, en fin, ahora quedó un poco más claro. Al partido es algo que se sabía. Lo que, lo que nunca había quedado del todo claro era entonces por qué se usaba al mismo tiempo la palabra donación. O sea, todos entendemos, no sé, los grandes millonarios señalan en Estados Unidos que ellos han donado el 80% de su sueldo. Efectivamente, el 80% de su ingreso, y esos ingresos son, qué sé yo, 40, 60, 70 mil millones de dólares, mucha plata. Pero esas donaciones, tal como las conocemos, van a sus fundaciones y por tanto también son de ellos. Pero lo que sí es cierto es que esas fundaciones a su vez, de distintas maneras, con o sin concurso, entregan esa plata fuera, ¿ya? Entonces se entiende que esa plata finalmente se gasta fuera de su organización. Eh, pero resulta que aquí nos encontramos con una situación en la cual la plata se gasta dentro de una organización que además es particularmente centralizada, no es un movimiento social donde la plata, la definición de cómo se usan esos dineros se haga, qué sé yo, colegiadamente por todos los militantes, sino que hay una decisión que no sabemos si es de la directiva o incluso de los mismos parlamentarios, eso también tienen que aclararlo, no ha quedado claro, respecto a qué se hace con ese dinero. En el caso de otros partidos, la plata directamente va al partido y el partido ve lo que hace con ese dinero, pero aquí lo que se nos señala es que hay contratación de personal con la mitad de esa plata y con la otra mitad de la plata se usa para una especie de fondo de inversión para el desarrollo del partido, pero también para campañas políticas, en fin.
y eso no ha quedado claro. Y esto se complejizó más cuando además el diputado Vidal señaló ayer que él, en particular, parte de ese dinero no lo había entregado a la cuenta, sino que incluso lo mantenía en su propia cuenta corriente, aun cuando era de plata donada, digamos, lo que ya hacía mucho más surrealista la escena. Creo que lo que importa aquí efectivamente, de momento no es lo legal, efectivamente, sino que, como bien decía Montserrat, el problema aquí está en el fondo en la dimensión ética. Y aquí el asunto es súper simple. Si bien esto había sido comunicado de alguna manera, cada vez que se preguntaba al Frente Amplio, porque seguramente a Giorgio Jackson en particular, él señalaba de que la mitad de su sueldo o más de la mitad de su remuneración se donaba. Y hay una diferencia sustancial, evidentemente, como se ha hecho notar hasta el cansancio durante el fin de semana, entre donar a una institución que ve lo que hace con el dinero, a entregar esa remuneración a un proyecto propio, ¿verdad? En algún momento se señaló en Chile de que el PPD tenía accionistas mayoritarios y que tenía propietarios. Bueno, eso todos sabemos que la mayor parte de los partidos es así. Y sobre todo en el caso de Giorgio Jackson, que efectivamente es la persona que manda dentro de Revolución Democrática, es más o menos absurdo pensar de que ese dinero va a ir finalmente a un lugar, por ejemplo, que a él no le parezca. Entonces, lo que está detrás de eso es un acto inapropiado de generar una sensación de que hay una entrega graciosa, gratuita a terceros, en circunstancias que es una entrega a la misma organización en la cual se toman las decisiones con qué se va a hacer ese dinero. Eso es lo lamentable. Y finalmente, respecto a las consecuencias para el Frente Amplio, bueno, el Frente Amplio venía una semana buena, ¿ya? Porque estaba buena, no espectacular, ¿eh? Pero buena, porque no hay que olvidar nunca que, y esto es un pasivo del Frente Amplio, la mayor parte de los años que han pasado han transcurrido sin que el Frente Amplio tenga un gran proyecto de ley, por ejemplo. El proyecto más emblemático ha sido el de la rebaja de sueldos parlamentarios. Y esta era una semana donde más o menos avanzaba en ese camino y por tanto el Frente Amplio podía sacar cuentas alegres. Esto le ensucia por completo la situación. Venía antes de esta polémica, de acuerdo a la encuesta de Academ, que la hemos citado alguna vez acá, aunque no nos guste, pero de momento no hay mucho más. Al menos según se señala en ella, o sea, había subido en la última semana. No está más bajo que la Iglesia, pero había subido. Bueno, pero resulta que después de esto vamos a ver los daños. Yo creo que los daños no son menores, porque hay una cosa que no se perdona a los proyectos políticos nuevos y son los enredos, las confusiones con las plata. Y en ese sentido, creo que ahí el Frente Amplio se va a ver dañado, entendiendo que el Frente Amplio en la práctica también tiene un sector controlador que es Revolución Democrática, y por tanto el impacto para todo el proyecto político es relevante. Claudia. Sí, mira, a ver, sumándome a las palabras de Alberto, yo creo que lo peor de esta situación, de este hecho, es la gravedad de la no transparencia. ¿Y por qué digo la gravedad? Porque respondiendo un poco a lo que preguntábamos cerrar sobre el aspecto ético, no me voy a meter en los temas legales porque se supone que ya hubo una nueva ley, digamos, de transparencia de las platas en política, que seguramente va a necesitar todavía muchos cambios, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo, no solamente en este partido, sino que en otros partidos más. Y me parece que el tema de la transparencia es lo más grave. ¿Y por qué? Porque yo creo que el concepto de donación no es el más adecuado. Yo me sumo a lo que dice Alberto respecto a lo que son las donaciones de fundaciones grandes, no de fundaciones de organizaciones internacionales. De hecho, yo he trabajado muchos años con dinero de donación para proyectos de investigación, ¿no? Y me parece que eso tiene otra lógica. Entonces, cuando aparece nuevamente este tema, que efectivamente ya sabíamos, ¿no? Así como también el Partido Comunista sabemos que hay un porcentaje de entrega de sus dineros a su partido, pero sin embargo aquí yo creo que esto va dejando una especie de secuela enrarecida de cómo hacer política en Chile. Y en el marco del estallido social, donde yo creo que aparecieron todos los temas que más nos molestan, ¿no? Temas que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con el malestar ciudadano, con la falta de equidad. Justamente uno de los grandes temas y problemáticas es la transparencia de los partidos, es la credibilidad de los partidos políticos, ¿no? Y eso me parece que con este tipo de hechos se vuelve a poner otra vez en tabla, en el tapete, como quieran llamarlo. Uh-huh.
Y entonces nos vamos a encontrar con una serie, seguramente todavía esta semana, algunos han querido bajar el perfil y dicen, bueno, aquí se cerró el tema, nosotros ya dijimos que era donación, etcétera. Pero también esto nos lleva a preguntar, por ejemplo, y yo creo que es un tema del poder, como señalaba Alberto, que es, bueno, ¿quién decide qué y cómo se gastan las plata en un partido? Y sabemos que eso en general no es una decisión democrática. Y quiero ponerlo así, ¿no? Cuando supimos el tema de cuánto el Partido Socialista invertía en la banca o en acciones o en bonos, ahí se lo dejo a los economistas para que me puedan hacer más clara esa argumentación. También nos espantamos, ¿no? Porque es como, bueno, a ver, vamos a entonces a invertir en instrumentos neoliberales y sin embargo nuestro discurso dice otra cosa. Me parece grave lo del diputado Vidal, que la plata esté en su cuenta, porque entonces además no sigue la instrucción de su propio partido. Entonces yo creo que ahí el problema es que nos vamos encontrando con una serie de temas que no transparentan la relación de la política con la sociedad. Y por otro lado, yo me pregunto cuánto ha aportado Revolución Democrática a la construcción de un centro de pensamiento crítico, ¿no? Que en general creo que los partidos políticos, las coaliciones necesitan de centros de pensamiento, y yo no veo ningún centro de pensamiento por parte del Frente Amplio. Y eso creo que dificulta, por lo tanto, la posibilidad de ir creando una masa crítica, dificulta la posibilidad de ir creando propuestas de políticas públicas, dificulta la posibilidad de ir creando ideas. Por ejemplo, para esta coyuntura tan terrible que estamos viviendo con el COVID-19 y con, obviamente, una recesión económica. Yo quería preguntarles las consecuencias que esto también tiene desde el punto de vista del diseño de las estructuras políticas, que al fin y al cabo tiene que ver con el poder. Montserrat, Claudia, Alberto, lo voy a decir así. Desde el 90 en adelante veníamos asistiendo a un debilitamiento de las estructuras partidarias, ¿no? Y por un lado, y por el otro lado, a la cada vez menor presencia de las bases dentro de los partidos políticos. No fue por eso que acá alguna vez un analista habló de los partidos hidropónicos, así como esas lechugas que no tienen raíces, ¿no? Y una de las consecuencias que tuvo esto es que la política se empezó a concentrar muy fuertemente en el Parlamento. Y los parlamentarios eran más poderosos que el presidente de su propio partido y que las organizaciones que de alguna manera tenían que regular la conducción política, en fin. El 2011 puso en evidencia una nueva manera de organización política, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época hablábamos mucho de eso del asambleísmo, que era algo difícil de entender para quienes venían de otras culturas políticas. Entonces se suponía que con la aparición de esa nueva manera de hacer política, volvían las bases, volvía el control sobre los dirigentes, y en general los partidos del Frente Amplio son hijos de esa cultura política, ¿no? Y de hecho, cuando se institucionaliza el Frente Amplio y cuando le va muy bien en la elección parlamentaria del año pasado, una de las cosas que aparecen inmediatamente es qué hacemos con esta bancada, ¿no? ¿Cómo funciona? Hubo un primer ensayo de que la conducción política de la coalición la tuviera la mesa política del Frente Amplio. Finalmente nos encontramos con lo que tenemos ahora, que yo no lo quiero calificar, eso es precisamente parte de la pregunta que les quería hacer. O sea, esto que estamos hablando en principio, que es lo de la falta de transparencia y de quién pone la plata, ¿qué efectos tiene también en la institucionalización política o no de un Frente Amplio como coalición que tenga presencia real en el país y donde esas bases tengan una capacidad de poder, ¿no?, sobre lo que ocurre finalmente con la coalición? Alberto. Claro, esa es la parte más relevante, porque además uno ve aquí el titular y dice, bueno, los diputados le pasan plata al partido para que el partido sobreviva. Está muy bien, eso está fantástico. La pregunta es si todos los diputados y diputadas, en el momento en que fueron candidatos o candidatas, recibieron la misma ayuda, el mismo apoyo, por ejemplo, de parte de su propio partido. Y eso ya es una pregunta bastante relevante. O incluso si hubo situaciones en las cuales los partidos apoyaron a candidatos incluso que están externos a su partido, pero que van dentro de la lista con fondos, y cómo se decidió aquello, en circunstancias que esos fondos vienen entonces de una entrega para justamente fortalecer el partido. ¿Qué significa fortalecer el partido en definitiva? Uh-huh. Yo creo que aquí hay un rol muy importante que tiene que ver con el comentario sobre los partidos hidropónicos, que tiene que ver con la condición de las raíces también. El Frente Amplio nació con hartas raíces,
y tiene comunales, o tuvo comunales muy fuertes, que muchos se han ido fragmentando, fracturando, se han ido yendo, o se han desactivado muchas veces, pero sigue siendo probablemente la zona política donde hay más raíces hoy. Eh, pero la pregunta, y ahí hay un tema, y es que esos grupos que están en las raíces en realidad no pertenecían al mismo tronco. Son personas que tenían ganas de tener un desarrollo social y generar dinámicas territoriales, pero que de alguna manera dejaron sin supervisión todo lo que pasaba a nivel más político. Querían que el proyecto les fuera bien, pero fundamentalmente para crecer en sus territorios y lograr algún desarrollo. Muy poquititos querían de repente transitar por la carrera política propiamente tal. La consideraban impropia, inadecuada, en fin. Esa ingenuidad es hija también de esta época que tú describes, Patricio, que tiene que ver con la época donde los partidos de alguna manera traicionaron a sus bases. Y por tanto la gente se siente alejada. Pero ¿cuál es el problema de esa maravillosa y gentil ingenuidad? Que los partidos pueden seguir siendo, en el caso del Frente Amplio, seguir siendo igual que los anteriores, solo que pueden apelar a un discurso completamente distinto y a mostrar dinámicas y estructuras completamente diferentes y mucho más sociales a su alrededor, no obstante sigan con muchas de esas prácticas. Entonces, el problema es cuando tú vienes a decir que vas a hacer una política nueva, que siempre es un desafío demasiado grande para la frecuencia con lo que se dice, y te enfrentas a una situación en la cual efectivamente, como suele ocurrir, y ojo, no es para culparles, o sea, el asunto es súper simple. Yo soy un convencido que la política es muy dura y que es muy difícil hacer política con códigos y patrones distintos con los cuales se ha hecho desde el Imperio Romano para adelante, por decirlo así. Y estoy hablando del Imperio Romano gentilmente, porque antes era aún más dura la política, o sea, antes la posibilidad era permanentemente vivir o morir. El Imperio Romano es el que más diseña las negociaciones, y entonces se elimina la necesidad de matar a todos los contrincantes políticos. Pues bien, en ese contexto uno tiene que entender que finalmente el desafío de venir a decir que apelamos a una política mucho más cristalina, pura, ingenua, qué sé yo, es una promesa que tiene que tener alguna raíz, algún fundamento, y que si no es conveniente, no se puede hacer, no es bueno señalarlo. Entonces yo creo que aquí hay una impostura, y ese es el gran tema de todo este tipo de situaciones. Hay una impostura y hay una falta de racionalidad también. Creo que en el Frente Amplio es necesario que la concentración de poder deje de ser tal, porque sencillamente le está procurando un problema de crecimiento. O sea, el Frente Amplio hoy día debería estar enorme. Hoy día Beatriz Sánchez debería ser una líder nacional de altísimo valor. Hoy día los parlamentarios del Frente Amplio deberían ser muy relevantes en la discusión política nacional. El estallido social debió haberlos encontrado en una posición ventajosa. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Entonces, y ahora cuando su proyecto estrella por muchos años se logra avanzar, resulta que se encuentran inmediatamente en una crisis. Y le van a echar la culpa a X, Y o Z. No, es un problema político. O sea, si tú no eres capaz de, cuando te va bien, sacar partido, y cuando las cosas que tú quieres que pasen y la impugnación que tú haces al modelo de sociedad que pase ocurre y resulta que no te va bien, entonces hay un problema estructural político, y ese es el pasivo del Frente Amplio, un pasivo que tiene ribetes éticos, pero que tiene de una dimensión política. Claudia, o Montserrat. No, yo iba a decir si es que es hora de hacer una pausa, estoy sin reloj, así que ahí me tienes que ayudar, Patricio, pero... Yo te ayudo, pero Claudia, ¿querías agregar algo? Sí, pues por favor. Sí, mira, yo creo que además se suma esto, que es un dato relevante, ¿no? Que es el acuerdo de paz que se firmó en noviembre, donde hubo mucha resistencia por parte de las organizaciones, la sociedad civil, por los territorios, y es no porque no se quisiera firmar un acuerdo, ojo con eso, no es una per se decir no nos tenemos que sentar a conversar, sino que cómo es la conversación, en qué condiciones y con quién se está haciendo alianza. Y yo creo que hay uno de los grandes errores, a mi juicio, que yo creo que lo he manifestado varias veces, es que justamente se deja de lado, ¿no? Por parte de esta nueva forma de hacer política o entrar a la política,
se deja al lado los derechos humanos. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque un acuerdo de paz en la fecha que se firmó, en el momento histórico que se firmó, en el contexto de militares en la calle y con, bueno, con personas sin ojo, ¿no? Hay que decirlo así. La verdad es que era poco sano para el Frente Amplio haber firmado y sabemos lo que ocurrió ese día. Y yo creo que se está pagando las consecuencias de ese acto. Mucha gente se ha ido del Frente Amplio, mucha gente se ha alejado o está mirando lo que pasa. Y la verdad es que, bueno, tiene sus consecuencias, así como tiene sus consecuencias también para la nueva mayoría de cuáles han sido sus comportamientos, cuáles han sido sus estrategias. Y hoy día yo creo que lo peor es que nos vemos enfrentados, más allá de las polémicas internas de cada coalición, nos vemos enfrentados a una falta de liderazgo, como lo dice Alberto, importante, ¿no? Una falta de liderazgo que tiene que ver no con un liderazgo mesiánico, sino con un liderazgo bastante concreto, muy en la relación de sobrevivencia, que es lo que estamos hoy día. Hoy día la cesantía es más de lo que se está diciendo. Hay mucha gente que no ha recibido sueldo ni en mayo ni en abril. Entonces esto significa que el problema de pobreza, no solamente en los grupos vulnerables, que es lo que se trata de insistir, que son las políticas del gobierno, los famosos bonos, sino que también la clase media, están esperando una respuesta de los políticos y no la ven. Y yo creo que ese es un tema que no se ha podido solucionar y lo veo muy lejano también a solucionar por parte de la oposición y estas oposiciones que hoy día hay en Chile, porque no hay un proyecto común y eso es evidente. Uh-huh. Bueno, son las 9 en punto. Claudia, Alberto, Montserrat, vamos a ir a un breve alto y ya continuamos con este panel de día lunes en Radio Análisis. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Porque cuidarnos del COVID-19 es tarea de todos, en Casa Royal hemos dispuesto canales de compra para que no salgas de tu casa. Venta online en casaroyal.cl. Venta telefónica al 22 488 1200 o al 22 397 6066. Venta desde tiendas llamando directamente a cada una de ellas. Si tienes dudas, contáctanos al correo servicioalcliente@casaroyal.cl o llámanos al 569-2071-9426 o más 569-4248-6499 y búscanos también en redes sociales. Casa Royal, más cerca de ti. En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza? Este año la campaña de vacunación contra la influenza está dirigida a todas las embarazadas, sin importar en qué semana de gestación se encuentran, a niños y niñas desde 6 meses hasta quinto básico, a personas con enfermedades crónicas desde los 11 hasta los 64 años y a todas las personas de 65 años y más. No te apresures y evita aglomeraciones, aún estás a tiempo. Llama al vacunatorio de tu preferencia para saber si necesitas hora para la vacunación o consulta en tus spam si están realizando vacunación a domicilio. Este invierno nos cuidamos todos. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas.
Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las líneas. Escúchenos cada martes de 20 a 20:30 horas en el 102.5 FM, en podcast, ebooks y Spotify. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Comenzamos una nueva semana en el 102.5 FM y queremos invitarlos a seguir disfrutando y descubriendo nuestros contenidos diarios. En esta cartelera les presentamos parte de la programación especial para esta cuarentena en Radio Universidad de Chile. Hoy lunes 11 de mayo en Sala Máster a domicilio se presentará Calenda Maya, el rescate de un concierto de esta cofradía de teatro y música medieval desarrollado en mayo de 2017 y donde esta agrupación celebró sus 29 años de vida. Recuerden, Calenda Maya, hoy lunes a las 14 horas a través del 102.5 FM, de radio.uchile.cl y nuestra señal online y del streaming de Radio Universidad de Chile a través de Facebook Live. Por otra parte, hoy lunes también, pero en lecturas domiciliarias, estaremos junto a los poemas domiciliados de Floridor Pérez. El encuentro con el profesor, con el oriundo de Lautaro, con el amigo de infancia de Jorge Teller, un verdadero imprescindible de siempre. Hoy lunes a las 20:30 horas en lecturas domiciliarias junto al director de nuestra radio, Patricio López. Por último, y para cerrar el día, La República de las Letras sigue erótica junto a Anaís Nin y Delta de Venus. Como siempre, Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz guiarán esta conversación hoy a las 23 horas en el 102.5 FM. Les recordamos todas nuestras plataformas digitales y redes sociales para estar en contacto y conectados permanentemente con el trabajo que realizamos aquí en la Radio que Piensa durante cada jornada. Nos pueden escuchar online en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl, lo mismo a través del 102.5 FM y de todas las radios que piensan a lo largo del país, y nos pueden ver también, si así lo quieren, a través del Facebook Live y el streaming disponible. Por último, nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook, Spotify y también en YouTube. Este lunes, muchísimo que ver, escuchar, disfrutar y compartir en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis en esta mañana donde junto con Montserrat Rolano estamos conduciendo este panel en el que contamos con la presencia de los sociólogos Claudia Díez y Alberto Mayol. Montserrat. Sí, a mí me gustaría proponer un tema, siguiendo la línea del bloque anterior, si Patricio me lo permite, y respecto a lo que planteaba Claudia, antes de la pausa, que tiene que ver con la credibilidad de los partidos. Yo agregaría quizás la credibilidad de las instituciones a propósito de un proyecto que es muy importante, que se vota en la sala del Senado este miércoles, que tiene que ver con el límite a la reelección de las autoridades con retroactividad. A mí me parece que es muy importante este proyecto, lo conversamos el viernes pasado también con nuestro panel, me da la impresión que de aprobarse como está planteado, podría producirse un cambio muy importante desde el punto de vista político, electoral. Yo decía el viernes pasado que me da la impresión que podría ser el cambio más importante después del binominal, porque, bueno, implica la salida inmediata de la próxima elección, digamos, de 37 diputados, de 6 senadores, y la elección subsiguiente ya se renovaría casi por completo el Parlamento. Quería preguntarles a ustedes qué les parece esta iniciativa desde el punto de vista de lo que hablábamos, como decía, en el bloque anterior, y también quería aprovechar de preguntarles, porque nos pasó en el panel pasado que se planteó que más que este proyecto, más que la importancia de este proyecto para un cambio significativo desde el punto de vista
desde de la distancia que hay entre la ciudadanía y la clase política, es la reducción de parlamentarios, que tiene que ver también con una dimensión económica, ¿no? De ahorro de recursos del Estado. Hoy día sale en la prensa que Chile Vamos quiere reeditar un acuerdo con la Democracia Cristiana para impulsar este proyecto y volver al Parlamento original de 120 diputados y 40 senadores. ¿Cómo ven ustedes? Es como dos preguntas en uno, pero para abrir un poco la discusión, de aquí se pueden desprender otros temas también. Bueno, la verdad es que a mí me parece bien sorprendente que, o sea, primero hay una cuestión de oportunidad. Estamos en camino. Si no hubiese habido el coronavirus, habríamos ya estado en condiciones de acercarnos a la elección de los convencionales o los constituyentes para la próxima constitución política. Una cosa que se habla poco de la constitución política es que la constitución política es fundamentalmente señala quién manda o quiénes mandan y cómo lo hacen. En general, los sectores que más propician la nueva constitución hablan fundamentalmente de los derechos sociales y del modelo de sociedad, pero en realidad más o menos, qué sé yo, la mitad o un poquito menos quizás de los contenidos de cualquier constitución está en detallar y en diseñar cómo se manda dentro de la sociedad. Y dentro de eso están los poderes del Estado, y dentro de eso está obviamente el poder legislativo y el funcionamiento del Congreso. Entonces llama la atención que justo antes de esa discusión, que va a ser una discusión maciza, contundente, democrática, hecha con un diseño de constituyentes, especialmente electos para esa función, se pretendan hacer modificaciones relevantes que efectivamente reestructuran o modifican el sistema político. Eso para empezar. En segundo lugar, señalar que el argumento del ahorro es de una banalidad enorme, y eso tenemos que ser capaces como ciudadanos simplemente de dar a conocer al resto de la ciudadanía que es un gran triunfo de los sectores más autoritarios, ni siquiera digo conservadores, sino que digo los más autoritarios, la visión de que la política, más política le hace mal a la sociedad. Los parlamentos más pequeños son parlamentos más naturalmente oligárquicos, son parlamentos que dependen más de los modelos del sistema electoral existente, que dan menos espacio a la diversidad, y que además el tema del costo de los parlamentos, si ese es un tema, es insignificante respecto. Es un problema ético, no un problema político. Transformarlo en un problema político es absurdo. Es falto de ética que Chile tuviera todos los indicadores de la OSD, los peores, y en el sueldo de remuneración de los parlamentarios fuera el primer lugar en términos absolutos. Eso es indigno, es antiético, pero eso no significa, de eso no se sigue, ¿ya?, que entonces tenemos que hacer una reducción de los parlamentarios para reducir la cantidad de plata que se gasta allí. No, lo que hay que hacer efectivamente es bajar las remuneraciones a los niveles de remuneración habituales, generar políticas para que esas personas vivan una realidad más cercana a la de la ciudadanía para tomar decisiones, que es efectivamente reivindicar la dimensión ética de ese tipo de cargos políticos. Todo eso es lo que hay que hacer, pero no tiene nada que ver con bajar la cantidad de parlamentarios, no es el tema. Yo no sé si hay muchos o pocos, lo que sí tengo claro es que volver a la cantidad de parlamentarios que estableció Pinochet me parece insólito. O sea, me parece insólito que curiosamente Pinochet le haya achuntado justo a la cantidad de parlamentarios. El número parlamentario. No tenía idea de eso. O sea, me parece muy curioso. Y me parece curioso que ese sea una señal de ahorro, de eficacia, de eficiencia del Estado. Me parece vergonzoso, porque además estamos dándole hace rato un gran triunfo de la dictadura cultural. No tiene muchos culturales, pero tiene uno gran, que es la denostación de la política. Y con la política en continuidad de un proceso de empobrecimiento y denostación, lo único que logramos es que sencillamente nuestra democracia sea una democracia más feble o incluso fallida. Claudia. Sí, pues, o sea, me parece insólito que se esté discutiendo eso ahora, de verdad. Yo creo que hay situaciones mucho más complejas, problemáticas, como es comer. Yo pongo el tema muy básico. Hoy día hay mucha gente cesante, la proliferación de ollas comunes está
todos los días avanza y va a avanzar, porque hay mucha gente cesante. Entonces, cuando aparecen este tipo de debates en el marco de una coyuntura que nos tiene a todos entre la espada y la pared, me parece que es una medida populista. Que nuevamente la democracia cristiana trate de resolver sus propios conflictos a partir de un acuerdo, digamos, que vayan a llegar con la derecha a presentar otro proyecto de ley, me parece, creo que no es innecesario incluso debatirlo. Creo que es importante lo que plantea Montserrat de este proyecto que baja entonces el número de años y además por la cantidad de tiempo que llevan, sobre todo en el Senado, ¿no? Creo que es relevante, vamos a ver cómo se da. Yo creo que hoy día esperábamos todo en alguna medida en la ingenuidad total de que la justicia es posible, que el tema del monto que ganan los diputados y senadores hubiese tenido otra solución, ¿no? Y tiene la solución de una nueva comisión técnica, bueno, que hoy día tiene una institución bastante clara, pero las decisiones que se tomen en el Consejo, eso va a ir a la próxima elección, ¿no? Es decir, ahora no va a haber una rebaja de la dieta parlamentaria, cuestión que está en una de las principales demandas de los cabildos en Chile, por ejemplo, de todos los cabildos que se hicieron durante noviembre, diciembre y enero de este año. Entonces, me parece nuevamente desviar la conversación. Y yo siempre he dicho algo, mira, leí un par de artículos una vez sobre el comportamiento del Parlamento sueco, ¿no? Y que me parece que es una iniciativa bien interesante a mirar en términos, no de la representación, porque eso estoy de acuerdo con Alberto, es decir, disminuir la representación, o sea, no cabe duda que es la peor forma de hacer política, ¿no? Si claramente lo que queríamos es que entraran todos los grupos que no podían ser representados por el binominal. Pero sí hay una forma de construir un parlamento que obviamente se liga a la Constitución de la Nación, que tiene que ser distinta, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones desde, qué sé yo, de los dineros que se dan para los gastos, desde dónde alojan los diputados y las diputadas, es cómo se conforma esa organización, esa institucionalidad. Porque claro, cuando salen que tienen plata para cambiar un neumático, que con esa plata nosotros podríamos hacer un sueldo para una persona, entonces eso provoca mucha rabia. Y yo creo que esto simplemente va a desviar, me parece que no hay lugar en este momento, y lo que hay que concentrarse es que obviamente en poder, a mi juicio, ¿no? En esta renta básica, universal, o el otro nombre que le pusieron la semana pasada, donde permita en estos próximos 3-4 meses a las familias chilenas tener cierta tranquilidad para pagar el gas, el agua, la luz y para poder comer. Creo que el resto de verdad en estas circunstancias me parece un voladero de luces y son simplemente para dar cuenta de este partido en el poder eterno, ¿no? De esta sensación de como una especie de oligarquía, aunque no la es, creo que me entienda esta oligarquía entre comillas, que finalmente lo que hacen es cuidarse a sí mismos, ¿no? Y por ahí tiran un proyectito que ayude un poco a las masas, ¿no? Ahí para que no revoloteen mucho. Pero creo que estamos en una circunstancia muy compleja hoy día en Chile como para atender ese tipo de proyectos. Bueno, quería proponerles que cambiáramos de tema, si Montserrat me lo permite. Te lo permito. Ya, muchas gracias. Bueno, estamos asistiendo, Claudia, Alberto, en los últimos días y de manera cada vez más aguda a una situación en la que la evidencia además empieza a concurrir, estamos hablando del COVID-19, que tiene dos patas. Por un lado, una situación sanitaria que se dispara y se sale de control, y por el otro lado, un manejo de cifras oficiales que parece no corresponder a la realidad, ¿ya? Y lo más complicado es que sin que necesariamente se esté mintiendo, o sea, uno puede dar las cifras con rezago, darlas de una determinada manera, dar cifras generales y no particulares, bueno, en fin, existen muchas maneras. Pero lo que me preocupa, y era lo que les quería plantear, es el modo como al entregar los mensajes de una determinada manera, se instaló en la población una sensación como que si lo peor hubiera pasado,
respecto a la cual ahora empezamos a pagar las consecuencias, ¿no? Así es. Y más encima, no sabemos todavía cuál es el alcance de las consecuencias que estamos pagando. Yo ponía el ejemplo de que el sábado en el hospital de Punta Arenas fallecieron 4 pacientes por COVID-19 y que en el reporte de ayer del MinSal aparece 0 pacientes fallecidos en la región de Magallanes y la Antártica chilena, no porque el gobierno esté faltando a la verdad, sino porque está entregando la información con varios días de rezago. Entonces, no sabemos cuál es la situación real hoy día respecto al COVID-19. Quería preguntarles cómo lo ven, porque esto además sucede en el contexto de una crisis en la mesa de datos del COVID-19, y entonces donde la gente empieza a tener la percepción de que no sabe bien lo que está ocurriendo, pero si hay algo que está ocurriendo no es lo que están diciendo las autoridades. Claudia. Sí, mira, yo creo que hay una cuestión, sobre todo si le preguntáis a una socióloga o un sociólogo, el tema de los datos, que efectivamente los datos se entregan en la medida que uno quiere entregarlos. ¿Y por qué digo esto? Porque depende de las variables que vayas considerando. Yo me acuerdo que las primeras semanas yo alegué por Twitter porque los datos no estaban desagregados por sexo. Y me parecía que esa era una cuestión, o sea, a esta altura en la vida estadística de la nación de Chile, no tener los datos separados por sexo me parece que es una aberración. Sumado a los temas de, obviamente, de grupos etarios, etcétera. Entonces, yo creo que los datos son sumamente importantes, creo que han ido cambiando en la semana, y eso provoca, a mi juicio, primero provoca desinformación, segundo provoca poca credibilidad de los datos, porque si uno ve una noticia que mueren 4 personas en Punta Arenas y después pincha en la estadística y no aparecen, entonces a lo menos dice, ¿estarán mintiendo? Es una pregunta válida, ¿no? No es una pregunta que tenga mala fe porque sea un gobierno con el cual uno, por ejemplo, no pueda estar de acuerdo, sino que tiene que ver con la realidad, porque provoca mucha inseguridad. Esta es una pandemia que tiene ciertas características, que ya todo el mundo las sabe, que ataca mayormente a las personas con mayor de 60 años, con los pacientes crónicos, pero también cómo se salen de la curva cierto tipo de personas que van falleciendo, jóvenes, aparecen guaguas enfermas, niños, que hay más de 1.500 niños y adolescentes enfermos en Chile. Entonces, la verdad es que yo creo que la autoridad debería haber sido mucho más, menos ambiciosa en términos del populismo, como lo ha hecho Mañalich. Y eso lo digo con mucha certeza, porque me parece que no lo han hecho bien. Me parece que, claro, si tú muestras la letalidad, es decir, cuánta gente ha muerto, efectivamente, comparado con otros países, es baja. Pero el problema tiene que ver con cuántas personas han hecho el test y con los picos de las epidemias. Eso es una cuestión básica en epidemiología. Entonces creo que en eso han sido poco honestos. ¿Para qué nombrar el tema de los ventiladores? Que yo ya a esta altura me perdí. ¿Quién compró los ventiladores? ¿Cuántos ventiladores? ¿Y dónde se compraron los ventiladores? Porque venían de China, pasaban por Madagascar, no sé. Es una suma de situaciones que la verdad es que producen mucha incredibilidad, ¿no? La gente siente que no está protegida. Y en una situación como esta, que no sabemos cómo se comporta la pandemia, que recién se está estudiando, los científicos han dicho, miren, todos los días aprendemos algo, lo mínimo es mirar lo que han hecho los otros países. Y yo creo que hay ciertos países que en sus gobernantes o primeras ministras, las mujeres, fíjense que eso es muy interesante, en los países, aunque tengan características de países desarrollados, y por lo tanto tienen más dinero, lo vamos a sumar a esa variable, la toma de decisión ha sido mucho más cautelosa y fueron cuarentenas totales. Y por lo tanto, en relación a la población, logran bajar la mortalidad. Y esos son datos que es importante verlos en una mesa. Y lo segundo es que creo que en la medida que no se elaboró, no se realizó una mesa social, ¿no? Que valga la redundancia, que yo creo que hay mucho que se quitaron el concepto de social a unidad social. Eso me pareció muy característico de una estrategia comunicacional. No se sentaron todos los actores que deberían haberse sentado. Una cosa es el colegio médico, por supuesto que tiene que estar, pero también tiene que estar todas las asociaciones de funcionarios que trabajan en la salud. Es decir, desde el FEMPRU, Confusam, FENAT, etcétera, y todos los sindicatos que hay. Y eso no fue. Porque en este llamado a la unidad, bueno, la unidad para combatir este lenguaje de guerra,
por lo menos tienen que estar sentados todos los actores, y eso no ha sido así. Entonces yo creo que hoy día nos vamos a enfrentar a situaciones muy dolorosas. Ya se murió otra persona y colapsó el Hospital San José. Hoy día se supo eso en la mañana, se murió una mujer de 60 años adentro de la ambulancia que no pudieron darle oxígeno, y ya están trayendo los ventiladores de Temuco y de la Biobío. O sea, lo que nos espera en Santiago pueden ser situaciones muy crudas y que nos van a doler mucho. Alberto. Sí, la verdad es que efectivamente el tema de los datos es bien insólito, porque en el fondo lo que tenemos es una situación bastante extraña. El gobierno flexibilizó las medidas justo antes de lo que, según se indica internacionalmente, corresponde a la fecha por un tema matemático, ni siquiera por la matemática de la epidemiología, lo que corresponde a la zona peak. Es decir, nosotros en esta semana, por ejemplo, la semana anterior, esta y la que viene, probablemente vamos a estar enfrentando la peor situación, con mayores probabilidades de contagio para cada uno de los miembros de la sociedad. Y en este proceso, efectivamente empiezan los mensajes curiosos, como se cierran efectivamente, se van a cuarentena varias comunas, pero al mismo tiempo se abren muchos comercios, se abren muchos lugares. Yo creo que las medidas tienen que tener alguna especie de coherencia interna, ¿ya? Yo no digo que la cuarentena estuvo mal o estuvo bien, porque es muy difícil establecer cuáles medidas son las mejores o no. Lo que sí está claro, la única cosa que a mi juicio está clarísima, ¿ya?, es que la calidad del diagnóstico es una cosa que en los tiempos actuales, ¿ya?, es esencial, y que es algo posible. Y un país que toma pocos test es imperdonable. Eso por de pronto. Si después viene cuarentena, no viene cuarentena, viene esto, viene lo otro, y el gobierno le jugará por la medida que le parezca, y para eso está como gobierno, y para eso están los electores, para después decirle, ¿sabe qué? No me pareció, ¿eh? Pero en el fondo, lo que es imperdonable es que hayan personas que durante 2 meses estuvieron muriendo de temas respiratorios y no se les hizo el examen para saber si la causa de muerte podía ser el COVID. Y la cantidad de exámenes que se están haciendo hoy día, la cantidad de test es realmente inapropiada. Y por tanto, y en ese sentido también, ahora hay que señalar que aquí ha habido un rol también confuso a nivel internacional. O sea, la OMS salió a defender la gestión de Chile de manera relativamente sistemática. Y la verdad es que da la impresión de que la gestión de Chile tuvo una dimensión política bien articulada, que era la dimensión política de cómo llevar un poquito de agua al molino del gobierno desde el punto de vista político, y cómo congelar, digámoslo con la palabra que usó Andrés Chadwick, cómo el coronavirus podía congelar de alguna manera el estallido social. Ese fue su interés, y todas las acciones encaminadas iban en esa dirección. Entonces uno le llama la atención, en el fondo, que efectivamente hayamos visto pasar, y ahí hay un rol del grueso de la prensa. Evidentemente esto no incluye a Radio Universidad de Chile, pero el grueso de la prensa, hay una pregunta que a uno le parece abrumadora, o sea, que viene desde el estallido en todo caso. ¿Cómo es que se cubren este tipo de informaciones? ¿Cuáles son los debates a los cuales les da espacio? ¿Cuáles son las preguntas que te plantea? Y cómo entonces le construyes una realidad a partir de esa discusión. Creo que hemos pasado un momento difícil. Como dice Claudia, además, ahora viene una época muy, muy dura. En abril en Estados Unidos se perdieron 20 millones y medio de empleos. El empleo precario pasó de tener una cesantía del 15 al 80% en un mes. Es la peor debacle de los empleos en la historia de Estados Unidos, más fuerte que en la Gran Depresión en velocidad y ritmo. Es una cosa muy, muy sorprendente. Eso va a llegar a Chile, y nosotros tenemos una ley de protección al empleo que no tiene nada que ver con la protección al empleo, tiene que ver con la protección de las empresas, que no digo que no haya que proteger a las empresas, porque en este momento efectivamente muchas empresas sí requieren protección, no así las que tienen retiro de utilidades, pero efectivamente tenemos una situación así. Entonces, da la impresión de que tenemos una confusión de la política pública. Yo veo las políticas públicas que están tomando en muchos países y digo, vaya, que son muy profundas. ¿Ya? Algunas son un poco más populistas, otras no, pero hay mucha profundidad en el análisis. Yo veía, por ejemplo, otra vez que en España incluso se había analizado
la probabilidad del aumento de la ludopatía por todas aquellas personas que están acostumbradas y son jugadores compulsivos, pero que van a jugar una vez a la semana al casino y que ahora se están metiendo a través de la web, y por lo tanto eso aumenta radicalmente la probabilidad de conexión permanente al juego. Entonces tenían incluso políticas públicas en medio del coronavirus para ese tipo de cosas. Ese es un grado de profundidad y análisis de la política pública que no estamos viendo en absoluto en Chile. Y eso lo lamento muchísimo, y creo que el gobierno nos marca ahí con un pasivo muy importante, independiente que políticamente uno hasta considere, mira, interesante lo que logró Mañalich de estabilizarle un poco la barcaza a Piñera. Pero eso es un análisis solamente de la dimensión política gubernamental y no de la lógica de cómo se relaciona eso con las políticas públicas. Hay un tema que quiera agregar, que es el tema de la violencia contra las mujeres, que efectivamente aumentaron las demandas casi en un 70% de las llamadas para saber si era o no un tipo de violencia lo que la mujer estaba sintiendo o le habían hecho, ¿no? Lo cual no solamente pone en duda todo el tipo de difusión, capacitación, sensibilización sobre el tema de violencia. Y claramente es uno de los problemas hoy día que se está viendo con las cuarentenas, que vamos a ver qué va a pasar en todas las zonas que están hoy día en cuarentena en Santiago, que son mucho más de las que estaban antes, ¿no? Y el tema de la violencia no ha sido tomado en cuenta en este supuesto plan integral para enfrentar el COVID, ¿no? O sea, cuando hay una epidemia que no sabes cómo se va a comportar, bueno, a lo menos vas enumerando cuáles son todos los temas que podrían aparecer. O sea, es una cuestión de perogrullo el diagnóstico que dice Alberto, ¿no? Y uno sabe que el confinamiento produce todo tipo de situaciones, o sea, la no conexión a internet, el tema de educación en los cabros chicos y las niñas, el tema de la triple jornada de las mujeres, la violencia, qué hacer con el tiempo libre, las relaciones humanas, son cuestiones que no puedes dejarlas fuera. Y ahí uno podría, y la cantidad, y hay muchos artículos hoy día que se han escrito sobre las medidas que han tomado en estos temas que podríamos llamarlo más blandos para un tipo de gobierno como este, pero que obviamente ha demostrado la debilidad de las políticas públicas, ¿no? Y eso, las cifras, los estudios que se pueden hacer con eso van a venir después, porque hoy día ni siquiera podemos tener acceso a ello. Sí. Bueno, por lo mismo necesitábamos una ministra de la mujer empoderada, y lamentablemente lo que ocurrió luego del nombramiento no juega muy a favor de eso. Quería complementar nomás muy brevemente antes de cerrar respecto a lo que decía Alberto sobre la poca cantidad de test que estamos realizando, que hay una serie de situaciones adicionales que agravan todavía más la situación en ese aspecto específico. Más temprano entrevistábamos al alcalde Tamayo, quien denunciaba o decía, no lo decía con tono de denuncia, pero es una denuncia al fin y al cabo, que una serie de muestras que se tomaron en la comuna se echaron a perder porque nunca finalmente fueron sometidas a los test respectivos. Nos encontramos con una serie de denuncias que, voy a ser bien responsable, no estamos todavía en condiciones de precisar su envergadura, pero es una cantidad importante de denuncias de que las personas se toman los test y pasan 5 días, una semana, 10 días, están colapsadas las líneas telefónicas y a las personas no les contestan si el test dio positivo o negativo. Tercer factor, muchas personas que han recibido esta licencia preventiva del COVID-19, que se acaba antes de que hayan recibido el resultado del examen, y cuando se acaba, entonces lo que procede es que tienen que volver a sus trabajos porque no les pueden dar una licencia sobre la base de si el examen llegó o no llegó. Bueno, hay una serie de problemas que están mostrando nudos o fallas en pequeñas partes de la línea del sistema, ¿no? Pero que pueden llegar a generar situaciones bastante delicadas. Entonces, claro, sin el afán de sobrealarmar, porque nosotros aquí procuramos ser lo más responsables posible, creemos que es insoslayable también mencionarlo como una manera de contribuir a que las políticas públicas funcionen de mejor manera, en la línea de lo que hemos conversado esta mañana. Tenemos que cerrar el panel, Montserrat. Así es, está bien interesante la conversación, tenía hartos puntos ahí, pero claro, son los tiempos de radio, así que tenemos que ir cerrando el panel y bueno, despedir y agradecer nuevamente a Claudia Díez por incorporarse a nuestro grupo de panelistas, y Alberto, un ya amigo de la casa, también despedirte y decirte hasta pronto. Gracias, Monserrat. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Chao, Patricia. Chao, chao.